Cicatrices de una guerra. Mariachi infantil de Durango. Vendedor de dulces. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Una guerra suele tener efectos desastrosos para las poblaciones en conflicto, quienes pierden toda tranquilidad al ver peligrar sus posesiones, sus vidas y las vidas de sus seres queridos. En la siguiente nota conoceremos a Nisha y su mamá, quienes vivieron la guerra civil nepalí. Este es un reportaje de nuestros amigos del noticiero Naya Pusta en Nepal. Es el dolor de 10 años de conflicto armado en Nepal. El 13 de febrero de 1996 comenzó una guerra entre el grupo rebelde maoísta y el gobierno de Nepal. Esta guerra terminó 10 años después. Durante esa década de conflicto, 17.886 personas perdieron la vida y 1.500 más están desaparecidas. Nisha es de la parte oeste de Nepal, uno de los distritos más afectados por la guerra. Ahí, Nisha perdió a su padre en los años de conflicto armado. Hasta que se firmaron los acuerdos de paz, Nisha y su madre tuvieron una vida muy dura, llena de miedo. Ellos lanzaban bombas a las casas, mataban a las personas y también las torturaban. Nosotros teníamos que correr hacia la selva para salvar nuestras vidas. Cuando teníamos hambre, nos la ingeniábamos para sobrevivir con la comida que conseguíamos cerca de la selva. A veces luchábamos por tener fruta. No habían buenas escuelas en mi villa. Yo no tenía posibilidades de estudiar. Además, perdí a mi papá cuando tenía 1 año y medio. Así que ni siquiera tuve la oportunidad de verle el rostro y recordar. La mamá de Nisha se hizo cargo de todas las responsabilidades de la familia. Ella tuvo que arar sus tierras y también hacía sola todas las tareas domésticas. Como no veía un ambiente favorable para su hija, decidió enviar a Nisha a la Sociedad de Unidad Creativa, una organización en Katmandú que da abrigo a niños y niñas y les procura un mejor futuro. Mientras araba el campo, la mamá de Nisha se fracturó las manos y ahora es atendida médicamente por esa misma organización. Si mi esposo viviera, él podría ganar dinero para nosotros. Yo tenía el dilema de cómo conseguir una buena educación para mi hija, si tenía que trabajar la tierra. Además, había problemas en las escuelas. Por eso ella no podía ir para allá. Así que decidí enviarla a este refugio. Como Nisha, miles de niños y niñas son víctimas de una década de guerra. La Sociedad de Unidad Creativa ha ayudado a los niños víctimas del conflicto promoviendo su capacitación y desarrollo. La organización le ha dado alimentos y educación a niños de 10 distritos afectados por el conflicto. Mientras, Nisha tiene un sueño: terminar sus estudios y hacer feliz a su madre. En el futuro voy a conseguir un gran trabajo. Mi madre y yo ya hemos sufrido mucho. Ahora vamos a tener una vida más feliz. Ahora te invito a subirnos a una ráfaga de viento para viajar hasta el estado de Sonora. Aquí, en tu sección, Entérate. En el Chojoa se encuentra la Casa Museo Leonardo Valdés, en la cual se exhiben elementos de la cultura yoreme, entre otras. Ahí conocimos a Jaled, un guía que acompaña a niños y niñas que llegan a conocer este lugar lleno de riquezas ancestrales. Yo me llamo Jaled Leonardo Pimaroyoki y soy de Chojoa, Sonora. Y soy guía en el Museo Casa de la Cultura Leonardo Valdés. Los invito a conocer parte del museo. Esta es la sala dedicada al pueblo indígena Yoreme Mayo. Hay máscaras y cruces, tenabaris, coyolis y todo lo que tenga que ver con los mayos. Empecé a hacer recorridos como desde los 8 años. Me gusta ser guía porque me gusta enseñarle a los niños que aprendan más de la cultura. Les voy explicando y me van haciendo preguntas. La pregunta más curiosa que me han hecho los niños es que si no les regalan un juguete. De grande me gustaría ser antropólogo para dedicarme a la investigación y a la difusión de las culturas indígenas. Quizá algunos de ustedes sueñen con aprender a conducir automóviles o tal vez con tener un taller mecánico para arreglarlos.
Pero, ¿qué te parecería construir un auto que puede ir a la luna? Esa idea se le ocurrió a Alina Santander y ahora dedica parte de su tiempo para construir autos lunares. Esta es una nota de Pica, nuestro socio de Guadalajara News for Kids en Bolivia. Mi mamá estaba viendo periódicos internacionales y vio la noticia de que un instituto mandó a un equipo ganador en esta competencia de la NASA. Vi que habían un par de campamentos espaciales, entonces les escribí mostrando mi interés y me aceptaron. En este campamento espacial nos enseñaron a construir autos lunares desde cero. Teníamos que ir a las fábricas y ver cómo se construían las piezas de los autos. Teníamos que armarlo nosotros mismos, ver qué pieza va con qué pieza y finalmente logramos construir 3 autos lunares durante 2 meses y también los testeamos y practicamos con ellos. Un chico de Asia y yo fuimos los mejores, hicimos toda la vuelta en 2 minutos con 30 segundos. Tal vez no lleguemos al espacio, pero sí podremos hacer muchas cosas, tener un futuro espacial aquí en Bolivia. Durante la época de la colonia, la música de mariachi fue menospreciada por la aristocracia. Sin embargo, las cosas cambiaron en 1905, cuando un grupo de mariachis cantó para el presidente Porfirio Díaz en su cumpleaños. En la actualidad, niños y niñas promueven y practican esta música tradicional mexicana. Un ejemplo de ello es el mariachi infantil de Durango. Quería hacer algo como mi papá, que es mariachi, entonces pues me gusta mucho la música mexicana. Pues yo empecé hace 5 años, el mariachi se formó hace 2 años y a mí me empezó a gustar la música por mi abuelo. Mi tatarabuelo es músico, mis abuelos son músicos y mis tíos son músicos. Mi mamá y mi papá no, pero creo que nada más ellos. Yo sé que me gusta ese instrumento y pues no es mío el instrumento, pero me siento muy feliz al tocarlo. Yo escogí el guitarrón porque se veía muy bonito. Es una música, como dice mi abuelito, que ni el diablo la puede tocar. Como son muy agudas las notas, pues a él le aturden. El profesor montó la parte del baile por un mariachi que también interpretó una canción bailada por los 2 competistas. Y por eso fue que el maestro de danza nos montó los pasos y la montamos. Pues me siento muy orgulloso, pues porque gracias a Dios me dieron ganas de tocar el mariachi y me dieron una oportunidad para llevarme a salir fuera. Hemos ido al Bebe Leche y hemos ido a Canatlán y hemos ido a la Plaza de Armas a tocar a varias partes. En el Festival del Mariachi me ha gustado mucho porque pues fueron muchos mariachis de otros municipios, estados, no sé, la verdad. Cuando estamos así todos reunidos tocando, o sea, se oye muy bonito, así como que hasta se me enchina la piel. La música más hermosa, la música mexicana, vamos a cantar canciones con el alma y corazón, de Durango para el mundo. Tiempo de imaginación, tiempo de imaginación. Después de los sismos que vivimos en nuestro país, muchos ya volvimos a la escuela, lo cual quizá no haya sido fácil.
Sin embargo, debemos saber que todos contamos con herramientas para seguir adelante. Una de ellas es la resiliencia, es decir, la capacidad de superar los problemas, hacernos más fuertes y ver con actitud positiva el futuro. Además, podemos ayudarnos platicando con nuestros amigos cómo nos fue. También podemos recordar las reglas para protegernos y así estar tranquilos y listos para superar esta experiencia difícil. El pasado 1 de octubre, en Cataluña, dentro del territorio de España, se realizó un referéndum, es decir, una votación popular para decidir si seguían perteneciendo o no al Estado español. Esto no fue bien visto por el gobierno de España, pues dicen que va contra las leyes, y para evitar que se realizara, envió a miles de policías quienes no dudaron en usar la violencia contra personas desarmadas y con las manos en alto. Es verdad que no todos los catalanes quieren formar su propio país, pero también es cierto que el sentimiento separatista ha crecido mucho, y aunque quizá pase algún tiempo para que se defina qué va a ocurrir, quizá estemos viendo la primera separación de un país europeo en este siglo. ¿Alguna vez has enviado un mensaje a través de un video? Pues a Vientos nos llegaron mensajes de apoyo de niños y niñas del programa de radio escolar Ilichi la Pequeña, en Sonora. El programa de radio escolar Ilichi la Pequeña se solidariza con todos los niños y niñas de la Ciudad de México, del estado de Puebla, Oaxaca, Morelos y Chiapas. La comunidad Yoreme de Sinagüiza está con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo del corazón. Sonora los acompaña. ¡Ánimo! Muchos niños y niñas, además de ir a la escuela y de ayudar en casa, también acompañan y ayudan a sus papás en sus trabajos, sean estos en la oficina, en un taller o como vendedores. Por ejemplo, Cristian. Él vende dulces con su mamá en la Alameda de Monterrey, lo que le permite conocer su entorno y tener una perspectiva especial de la vida. Aquí en la Alameda me doy vueltas en la bici, ando caminando, juego. ¿Sabes qué hay aquí? Hay palomas. Voy de aquí a la iglesia de la Virgen del Roble. Aquí vemos a una pareja pintada que es el Centro Cultural Alameda. Sí, espalda, sí. Ahora sí, la de cambio. Nunca vio. Sí, ¿lo ve bien? Sí, muchas gracias. Vendemos chicles de cartera, también Orbit, cacahuates japoneses, semillas, cacahuates salados, grampiñados, chicles clorets, paletas, tamarindos, esos son los tamarindos que les comentaba, y gomitas. Estas son las viboritas, los chetos y los cuadros. Yo le ayudo a mi mamá, le compro las cosas que faltan en la casa cuando necesito. Me gusta el dinero a mí y por eso también me gusta trabajar. Hay personas que dicen, ¿cuánto valen? 5, y luego dicen, ay, no la completa, nomás traigo 3 pesos, así dicen. Y unas veces dicen, ¿me la dejas a 4? Y les digo, pues no, como le tengo que ganar algo, por eso. Cuando termino ya me siento feliz, más chido, porque ya no quiero hacer nada, porque ya estoy bien cansado. Que ya ahí ya me puedo ir a jugar a donde yo quiera, o que si no me puedo ir a la casa a ver películas o eso. Que les ayuden a sus mamás porque algún día no la van a tener y van a necesitar. Que ayuden a hacer mandados. Es muy bien, no es nada malo. Como quiera, no nos pasa nada si ayudamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes sugerencias, comentarios o un video que quieras compartir con nosotros, no lo dudes, envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.